Bien, buenos días jóvenes, clase número 18 para octavos básicos B. Comenzamos hoy con la unidad número 3, nuevos principios que configuran el mundo occidental, ilustración, revolución e independencia. Así se llama nuestra unidad, ¿ya? Los contenidos son las principales ideas de la ilustración, la crítica al antiguo régimen y promoción del ideario republicano. Objetivo, analizar las principales ideas de la ilustración, reconocer las críticas al antiguo régimen y conocer eso que se llama ideario republicano. Las habilidades son las de siempre: pensamiento crítico, pensamiento temporal, pensamiento espacial, análisis y síntesis. Profesor quien les habla, y nuestro correo es profejuan.octavo@gmail.com. ¿Ya? Entonces, comenzamos, chicos. Te recuerden cualquier duda, por favor, me la hacen ver, me pueden preguntar por chat, ningún problema. Entonces, para entrar en este tema, vamos a hablar de lo que se llama el antiguo régimen. Vamos a hablar de la monarquía absoluta, de la sociedad estamental y de la economía de subsistencia. ¿Ya? Bien. Esto que se llamó el antiguo régimen, ya fue un término que acuñaron los revolucionarios franceses ya durante la revolución de dicho país entre 1789 y 1799. Este orden social, político, económico se caracterizó por lo siguiente. Desde el punto de vista político, había una monarquía absoluta, es decir, el poder absoluto del rey, ¿ya? Y este poder tenía un origen divino, es decir, las personas de ese tiempo creían que Dios ya le daba reyes a ellos para que estos lo gobernaran, ¿no es cierto?, con la sabiduría propia, ¿no es cierto?, del criterio cristiano. Representación del reino mediante instituciones convocadas por el rey casi exclusivamente para solicitar aportaciones económicas. El rey entonces tenía, muchachos, el poder absoluto, el poder ejecutivo, es decir, él gobernaba; el poder legislativo, es decir, él hacía la ley; el poder judicial, es decir, él aplicaba las leyes. ¿Ya? Todo el poder en sus manos. La sociedad era estamental, ¿ya? Es decir, se organizaba en estamentos. ¿Ya? Esto entonces, la sociedad estamental se caracteriza básicamente, ¿ya?, porque es el nacimiento el que designa el lugar que usted va a ocupar en la sociedad. Este lugar está dado por el grupo en el cual usted nació. Habían tres estamentos: la nobleza, ¿ya?, estamento compuesto con privilegios honoríficos, económicos y fiscales; el clero, es decir, el conjunto de los sacerdotes de la Iglesia Católica; y un tercer estamento, ya llamado Estado llano, ¿no es cierto?, o también tercer estado. Aquí estaban los campesinos, los burgueses, las personas que vivían en los burgos o ciudades, ya también con los asalariados urbanos, sobre todo los artesanos. Mientras la nobleza y el clero no pagan impuestos, los que pertenecen al tercer estamento sí pagan impuestos. Tienen obligación de satisfacer los impuestos reales, o sea, del rey; señoriales, es decir, de la nobleza; y eclesiásticos, es decir, de la iglesia. Todo el trabajo productivo entonces recae en campesinos, comerciantes, artesanos y asalariados urbanos, o sea, personas que trabajan en las ciudades. Este antiguo régimen es propio de Francia, que queda en Europa, durante el siglo XVIII, 1700-1799. Ese es el siglo XVIII. Algunos datos, muchachos. Los nobles representaban el 2% de la población, poseían el 35% de las tierras,
no pagaban impuestos y ocupaban, ¿no es cierto?, los principales cargos públicos. Mientras tanto, los burgueses ya eran, ¿no es cierto?, los banqueros, los ricos comerciantes de las ciudades, que correspondían a un 15% de la población, ya poseían el 35% de las tierras, tenían que pagar impuestos y eran propietarios de negocios. Campesinos y artesanos representaban el 83% de la población, ¿ya? Ellos, ¿no es cierto?, algunos poseían pequeñas propiedades y tenían que pagar impuestos al rey, a los nobles y al clero, es decir, a los curas de la Iglesia católica. Tenían una economía de subsistencia, ¿ya? Es decir, la agricultura era de subsistencia y de autoconsumo. En otras palabras, ellos producían lo que iban a consumir, frutas, verduras, legumbres. La nobleza y la iglesia poseen la mayor parte de la tierra, ya lo dijimos, ¿ya? Ellos poseen, ¿no es cierto?, gran parte de la tierra, cedida para su explotación con contratos de arrendamiento. Lo que no podían explotar se la arrendaban a pequeños campesinos. El mercado interior era reducido a ferias locales y producción de artesanía bajo el control de los gremios. Ya vamos a ver qué son los gremios. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? profesor. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Dijimos que desde el punto de vista político, ellos eran una monarquía absoluta, ¿ya? Esta monarquía absoluta está encarnada en la persona del rey, que se supone que Dios le da el poder al rey, ¿ya? Y este poder es teocrático, es decir, se supone que viene de Dios, es hereditario, se traspasa de padres a hijos y es vitalicio. El cargo de rey dura para toda la vida, excepto que éste quiera renunciar, es decir, abdicar en favor de algún hijo. La monarquía absoluta, ya, es ilimitada, no tiene restricciones de ningún tipo, ya. Monarquía, monarquía en el término griego mono, que significa uno, y arquía, que significa poder, el poder de una persona. Y este poder es absoluto. Hace las leyes, hace la justicia, controla la economía, controla la iglesia, amplía su territorio. Para esto este rey necesita, primero, un ejército profesional, ¿ya? ¿Ya? Este ejército hace cumplir, ¿no es cierto?, las órdenes emanadas del rey. El ejército, la fuerza de las armas, quien no obedecía al rey, lisa y llanamente, ¿no es cierto?, era asesinado. Era asesinado. Bienvenido, Joaquín Pizarro. Pero también necesitaba una burocracia, es decir, funcionarios, ¿ya? Dentro de ellos se destacan, por ejemplo, los diplomáticos, los jueces, los contadores, los secretarios, ya que le permitían, ¿no es cierto?, administrar su país, su estado. Una monarquía absoluta. Pregunta: ¿qué forma de gobierno tiene Chile en el día de hoy? En Francia, Europa, Francia del siglo XVIII tenían una monarquía absoluta. América del Sur, Chile, siglo XXI. ¿Qué forma de gobierno tenemos nosotros? ¿Alguien sabe? República. ¿Quién me contestó? ¿Quién me dijo república? Pascal Ramírez. Muy bien, Pascal. María Francisca me dice: profesor, tenemos una democracia. Perfecto. Acá en Chile, como somos una república democrática, no tenemos un rey. ¿Quién manda acá en Chile?
¿Un presidente? Perfecto, el presidente de la República. ¿Quién hace las leyes acá en Chile? Eh, ¿El Senado? El Senado, bien, y la Cámara de Diputados, que reciben el nombre de Congreso Nacional. Excelente. ¿Quién imparte la justicia en nuestro país? Eh, Carabineros. No, ¿Tribunales de justicia? los tribunales de justicia. Excelente, bien. Chicos, no porque mi respuesta esté errada, voy a dejar de participar, ¿ah? Porque así uno aprende. ¿Quién controla la economía en nuestro país? ¿Cómo funciona nuestra economía? Mm, no sé, a través del turismo. El turismo es una actividad económica. Bien, aquí nadie controla la economía, o sea, el Estado la regula, pero aquí tenemos una economía de libre mercado. Es decir, la ley de oferta y demanda determina qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién producir. Pregunta, en nuestro país, ¿el presidente de la República, el Estado, controla la iglesia? No. ¿O la iglesia es independiente? Es independiente. Perfecto. ¿Chile tiene un ejército profesional? Profe, hizo una pregunta que se me cortó. Oh, ¿Chile no. posee un ejército profesional? Sí. Sí, pues muchachos, tenemos un ejército profesional, tenemos una armada profesional, tenemos una aviación profesional y tenemos fuerzas de orden, carabineros y PDI. En Chile hay burocracia, es decir, funcionarios públicos que trabajen para el Estado. em, sí. Y, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y los demás, por qué no me contestan? ¿Le comieron la lengüita a los ratones? Creo que yo he sido el único que se ha contestado casi todo. Sí, pues se le agradece, pues Diego. Se le agradece. Por eso pregunto si alguien más quiere participar. Pregunta, ¿el presidente de Chile está durante toda su vida en el gobierno? No, solamente 4 años. Creo. Zapka Heurich me dice no, María Francisca no, profesor, 4 años, perfecto, Diego, bien. ¿El cargo de presidente es hereditario? O sea, ¿el presidente se lo puede pasar a su hijo? No. No. No, ¿no es cierto? Es electivo. En la democracia manda el pueblo, los ciudadanos. Y nosotros elegimos, ¿no es cierto?, en elecciones cada 4 años, quién nos va a gobernar. Excelente, muchachos, muy bien, perfecto. Continuamos. Justificaciones intelectuales de la monarquía absoluta. ¿Ya? Había un curita francés que vivía entre 1627 y 1704, que se llamaba Jacques Benin Bossuet. Dice, defendía que los reyes habían sido establecidos por Dios, ¿ya? Por la política según las Sagradas Escrituras. ¿Ya? El poder de los reyes absolutos se justificó por su supuesto origen divino o gracia divina, Dei Gratia. ¿Ya? Aquí tenemos una moneda con la efigie, ¿no es cierto?, del rey Luis XIV, el rey Sol. Otro intelectual, que no era cura, el inglés Thomas Hobbes, 1588-1679, defendió un poder fuerte para evitar la guerra de todos contra todos, que identificaba con el estado natural humano. Señor Hobbes decía que los humanos éramos agresivos por naturaleza. Por lo tanto, necesitábamos de una persona con harto poder para que evitara que nos matáramos entre nosotros mismos. Esta idea la expuso en un libro que se llama El Leviatán. Por ejemplo, acá tenemos un extracto de el señor Bossuet, Política según la Sagrada Escritura del año 1709. Cuando el príncipe ha juzgado, ya no hay otro juicio. Los juicios soberanos se atribuyen a Dios mismo. Cuando Josafat estableció jueces para juzgar al pueblo, dijo: no juzguéis en nombre de los hombres, sino en nombre de Dios. Es preciso obedecer a los príncipes como a la justicia misma. Ellos son dioses y participan de algún modo
de la independencia divina. Bueno, o sea, este señor juraba de abdomen que Dios no había dado a los reyes. Hobbes, el Leviatán de 1651, dice: los pactos que no descansan en la espada, o sea, en la fuerza, no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno. Por consiguiente, si no se ha instituido un poder, cada uno fiará tan solo, y podrá hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres. El único camino para elegir semejante poder común, capaz de defenderlos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre, o a una asamblea de hombres, todos los cuales puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Es decir, alguien tiene que mandar para que no nos matemos entre todos. El régimen demográfico en el antiguo régimen, ya, entre el año 1500 y el año 1800, ya hubo un débil crecimiento natural de la población. ¿Ya? Como podemos ver acá, de 80 millones de habitantes, se llegó a los 180 millones en el año 1800. O sea, en 300 años, ya, la población creció en 100 millones de personas, pero muy lentamente. La razón: en el siglo XVIII, en Europa en general y en Francia en particular, la mortalidad era muy elevada. Por la falta de higiene, no existía la costumbre de bañarse, de lavarse las manos, ¿ya? Muchas epidemias, como las que tenemos ahora con el coronavirus, existían también en la Europa del siglo XVIII. Hambrunas por sequías, ¿no es cierto?, inundaciones que arruinaban las cosechas, y las permanentes guerras, ¿no es cierto?, entre los distintos países que hacían, ¿no es cierto?, que la mortalidad fuera muy, muy elevada. Pero para compensar la alta mortalidad, también había una alta natalidad, ¿ya? Entonces en verde tenemos los nacimientos y en rojo tenemos las defunciones, ¿ya? Y aquí tenemos los nacimientos, ¿no es cierto? Aquí está la curva, a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja, a veces sube, y es constante. Por lo tanto, el régimen demográfico, o sea, el crecimiento de la población, la dinámica de la población en la Francia del siglo XVIII, se caracteriza porque hay una natalidad muy alta, nacen muchos niños, mortalidad muy alta, mueren muchas personas, ¿ya? Hay mortalidades catastróficas por las guerras, por las hambrunas, por las epidemias. Por lo tanto, hay un crecimiento natural débil. Es decir, a veces nacen más de los que mueren y a veces mueren más de los que nacen. La esperanza de vida en este tiempo es muy bajita, ¿ya? Estamos hablando de aproximadamente, ¿no es cierto?, en promedio, unos 30 años. Y son poblaciones muy, muy jóvenes, porque por lo general los jóvenes son los que pueden sobrevivir más a las hambres, a las enfermedades, ¿no es cierto? G. Forestier en 1959 nos escribe lo siguiente: miren, jóvenes, a finales del siglo XVII, 1600, la vida de un padre de familia medio en Europa podía ser esquematizada así: nacido en una familia de 5 hijos, no había visto más que a la mitad llegar a la edad de 15 años, se moría la mitad de los hermanos, había tenido como su padre otros 5 hijos, de los que solo vivían 2 o 3 a la hora de su muerte. Este hombre, viviendo como media hasta los 52 años, había así visto morir en su familia directa una media de 9 personas, entre ellas uno de sus abuelos, sus 2 padres y 3 de sus hijos. Había vivido 2 o 3 periodos de hambre y 3 o 4 de carestía, ligados a las malas cosechas, que aparecían como media cada 10 años.
había conocido 2 o 3 epidemias de enfermedades infecciosas, sin hablar de las epidemias casi permanentes de sarampión, escarlatina, difteria, que se cobraban víctimas cada año. Y le faltó decir al señor Forestier, ya, las continuas guerras, ¿no es cierto?, en que se enfrascaban los reyes absolutos de ese tiempo. O sea, era una época muy, muy durísima para vivir. Si a fines del siglo XVI, cuenta el siglo XVII, había una esperanza de vida de 52 años en Europa. ¿Alguien sabe cuál es la esperanza de vida en el Chile del 2020? No sé, profe. ¿Alguien sabe? 75 años los hombres y 78 años las mujeres. Nuestras familias, las familias chilenas tienen un promedio de 2 hijos, ya, de 2 hijos. Y todas las enfermedades están siendo controladas, excepto ¿no es cierto?, COVID-19, que es el que provoca el coronavirus, que todavía no lo podemos controlar. No tenemos hambrunas, ya. Las enfermedades infecciosas están controladas, como el sarampión, la escarlatina, la difteria, ¿no es cierto? La única enfermedad que no controlamos hasta el día de hoy es el cáncer. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos, la población siguió siendo mayoritariamente rural, aunque crecieron las ciudades, superando algunas los 500.000 habitantes. Por ejemplo, tenemos la evolución demográfica de Londres, ya, que en el año 1500 no llegaba a las 100.000 personas, aproximadamente 50.000, Juan, ya, y para el año 1800 se había empinado a los 900.000 habitantes, ¿ya? O sea, un crecimiento ya explosivo en 300 años, de 50.000 a 900.000, ¿ya? Vamos a la sociedad estamental de Europa en general y de Francia en particular durante el siglo XVIII. Era una sociedad basada en la desigualdad legal, o sea, impuesta por la ley. Se pertenecía a un grupo social en función del nacimiento. Era una sociedad estática, no había movilidad. Si yo nacía campesino, moría campesino, si nacía comerciante, moría comerciante. Ya. Pregunta, muchachos, nuestra sociedad chilena, ¿cómo la podemos describir como una sociedad estamental? ¿Quién me ayuda? No me la sé. Nuestra sociedad es una sociedad de clases, es decir, nuestra posición en la sociedad la asigna, ¿no es cierto?, la capacidad de generar recursos que tenga cada uno de nosotros. Hay personas que son capaces de generar muchos recursos, mucho dinero, son la clase alta. Hay personas que generan recursos para tener un digno pasar, ya un meridiano pasar, la clase media. Y hay personas que no son capaces de generar recursos, ¿ya?, que son la clase baja, ¿ya? La nuestra no es una sociedad estática, es una sociedad dinámica, ¿ya? Porque, ¿ya?, una persona que es pobre no está condenada a ser pobre si estudia, si se esfuerza, si emprende, ¿no es cierto?, algún negocio, puede surgir. Y una persona que es rica, si no cuida su riqueza, puede quebrar y caer en la pobreza. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra función, nuestro rol en la sociedad, nuestra ubicación en la sociedad, no está determinada por el nacimiento, ¿ya? O por lo menos, perdón, no está determinada por el nacimiento. Yo puedo nacer pobre, pero evidentemente que puedo superar la pobreza. ¿Cómo? Educándome. Un estamento es un grupo social cerrado al que no se puede acceder más que por condiciones muy exigentes. Nobleza. Los nobles están destinados a guerrear para defender a los otros estamentos.
El clero estaba destinado a rezar para salvar las almas, los curas. Y el estado llano, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, ¿ya? Estaban destinados a trabajar para mantener al conjunto de la sociedad. O sea, estos zánganos no hacían nada y ellos trabajaban para mantener a estas personas. Esto viene de la Edad Media, muchachos, ¿ya? Donde están los velatores, que defienden a los oradores, que defienden a los laboradores, ¿ya? Es decir, los guerreros defienden a los que rezan y defienden a los que trabajan. Los curas rezan por los guerreros, que los protegen, y por los campesinos que trabajan, ¿ya? Entonces, el guerrero, el velator, el que cuida, el que guerrea por ellos, defiende a los curas, defiende a los trabajadores, a los campesinos. El campesino trabaja para los guerreros, para los que lo cuidan, y trabajan para los curas que rezan por él, ¿ya? Es decir, los que pierden como en la guerra son la gente que trabaja, los campesinos, los artesanos, los comerciantes de los burgos, de las ciudades. Los privilegiados no pagaban impuestos y cobraban impuestos. Poseían grandes extensiones de tierra. La nobleza monopolizaba los cargos políticos, porque el rey solamente confiaba en los nobles para gobernar. Y el clero, los curas, ya que no eran un grupo homogéneo porque estaba el alto clero, ya los curas que venían de la nobleza, y el bajo clero, los curas que venían del pueblo, ¿ya? Pregunta, ¿alguien sabe lo que es un impuesto? ¿Alguien sabe lo que es un impuesto? No sé, profe. ¿No? Como algo que tiene que pagar la gente por ser ciudadano. ¿Señor Araya? Sí, Sí, excelente aproximación, Pablo Andrés. El impuesto es una cantidad de dinero que tienen que pagar los habitantes de un estado, de un país, para mantener la administración del propio estado o país. Siempre han existido, ¿ya? Por el hecho de organizarnos como estado, necesitamos mantener a este estado, que este estado, ¿no es cierto?, distribuya ese dinero entre quienes no lo tienen, que haga los puentes, que haga las carreteras, que mantenga los hospitales, que mantenga las escuelas, que mantenga las fuerzas armadas, las fuerzas de orden. Para eso el Estado necesita ese dinero. En este tiempo, los impuestos iban a parar al rey, a la nobleza y a los curas, ¿ya? ¿Quiénes trabajaban? Los campesinos, los artesanos, ¿no es cierto?, y los burgueses, los que vivían en los burgos o ciudades. ¿Sí? Los que vivían en los burgos o ciudades. Los no privilegiados agrupaban a personas muy diferentes, pero todos pagaban impuestos. La burguesía estaba enriquecida, pero sin poder político. ¿Por qué burguesía? Repito, hasta el cansancio, porque vivían en los burgos. Y burgo era el nombre que en la Edad Media, o hasta el siglo XVIII, era el nombre que recibían las ciudades en Europa. Y por lo tanto, los que vivían en un burgo eran burgueses. Ahora bien, dentro de las ciudades o burgos, hubo un grupo, sobre todo de comerciantes, ¿ya?, de prestamistas, que prestaban plata a cambio de interés, y comerciantes que se enriquecieron, ganaron mucho dinero con su actividad, pero no tenían ningún poder político porque el rey, todos los cargos políticos, los cargos de mando, se los daba a los que pertenecían a la nobleza. Pero dentro de los burgos de las ciudades no todos eran ricos, sino que también habían clases populares, que eran los artesanos, los albañiles, los zapateros, los carniceros,
los carpinteros, ¿no es cierto? Los talabarteros, los que trabajaban en cuero, ya todos esos vivían al interior de las urbes, que en ese tiempo, recuerden, se llamaban burgos, por eso el nombre burgués. Y evidentemente estaban los campesinos, ¿m? Los campesinos. ¿Ya? Entonces ellos eran los que trabajaban, ¿ya? Ellos eran los que trabajaban, los burgueses, ¿ya? Aquí tenemos una familia de banqueros que se dedicaban al préstamo de dinero. Aquí hay un tintor, un tintorero, o sea, una persona que tiñe, ¿no es cierto?, los géneros, y evidentemente los campesinos que trabajan la tierra. ¿No es cierto, Francisca Castillo? Una de las pocas que tiene la cámara prendida. Ya, junto con... ¿Quién más tiene la camarita prendida? Se agradece. Don Matías Alegría y don Daniel Cantuarias. Muchas gracias, muchas. Y Pascal. Gracias, Pascal. Bien. Entonces, continuamos. Aquí hay entonces caricaturas. Las caricaturas no son invención de ahora, son muy antiguas. Ya vienen de Europa, de fines de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Aquí vemos a un campesino ya con su bastoncito doblegado por el peso de la nobleza, ya, y de la nobleza y de los curas, ¿no es cierto? Aquí hay una campesina que lleva sobre sus hombros a una monja y a una dama noble, ¿no es cierto? Es así como las personas hacían ver el descontento que sentían los que trabajaban para mantener a esta manga de zánganos. Entonces, en la sociedad estamental tenemos a los privilegiados, el clero, ya sea bajo clero, curas pobres, alto clero, curas ricos, la nobleza, la alta nobleza, la baja nobleza y el rey. Privilegiados porque ellos no pagan impuestos, es decir, viven de los impuestos que le cobran al pueblo llano o tercer estado, donde están la burguesía, los que viven en las ciudades, banqueros, comerciantes, artesanos, y los campesinos, evidentemente, que trabajan la tierra, que son los no privilegiados. El que nace noble, muere noble. El que nace burgués o campesino, muere burgués o campesino. La única opción de poder ascender un poquito era incorporándose al clero, es decir, haciéndose cura, haciéndose monja. ¿Ya? Ya que en la iglesia, si una persona tenía capacidades, podía ir adquiriendo altos cargos en la administración de la iglesia y así, ¿no es cierto?, superar la condición de su nacimiento. Por eso se dice que la sociedad estamental es una sociedad estática, casi sin movimiento, y el poco movimiento que hay, la única opción que quedaba era hacerse cura o hacerse monja. La agricultura de subsistencia, la economía de la era preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial. El sector más importante, evidentemente, que fue el agrícola. La productividad agrícola era baja por el retraso tecnológico, la dependencia de la naturaleza y el predominio de la propiedad señorial, es decir, de los señores nobles, de los señores feudales. Las explotaciones podían ser en open field, campos abiertos, o en bocage, ya campos cerrados. La mayor parte de la tierra pertenecía a los señores feudales laicos o eclesiásticos. Había señores feudales que también eran curas. Estos eran los señoríos, aunque también había tierras propiedades de la corona.
a esas tierras se las llamaba tierras de realengo. Y habían tierras comunales que pertenecían, ¿no es cierto?, a los burgos o a las aldeas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una aldea donde viven los campesinos, ¿ya? Tierras, aquí están los mansos, que eran tierras cedidas por los señores a los campesinos. Están las tierras cultivadas del señor, ¿no es cierto? La vivienda del señor feudal, que era su castillo. Y aquí estaban las tierras comunales, las tierras de la aldea. Aquí los aldeanos, los campesinos podían ir a sacar leña, podían dejar a sus animales pastando, ya, a su ganado pastando. ¿Sí? Pero todo esto le pertenecía al señor feudal, ¿ya? Cuya casa es una verdadera fortaleza, porque los campesinos trabajan para el señor feudal, recordemos la Edad Media, trabajan para él a cambio de protección. Entonces, si eran atacados, todos los campesinos de la aldea corrían al castillo y se refugiaban en él. Sólidas paredes, torres de vigilancia, las atalayas, ¿no es cierto? Y por lo general eran lugares muy altos para hacerlos inaccesibles para las personas que los atacaban. ¿Mm? La mayor parte de los campesinos no eran propietarios de tierras y tenían que pagar numerosos impuestos. Una familia campesina del siglo XVIII, en Europa por lo general y en Francia en particular, del 100% de lo que cosechaba, el 60% tenía que pagárselo al dueño de la tierra, al dueño del feudo. ¿Y cómo le pagaba? En especies, ¿ya? Y en dinero. Rentas por arriendo de la tierra, el 40%, había que pagarle a la iglesia el 10%, ¿ya? El pasaje por impuestos reales, peajes por impuestos reales un 3%, por los monopolios un 7%. Disponible para la familia campesina le quedaba un 40%. Un 35% era para la subsistencia y un 5% de su cosecha era para vender. ¿Ya? Semillas y ahorro para el cultivo del próximo año, el 17% de la alimentación de la familia, el 18% de bajo consumo, comercio local y poca demanda artesanal. O sea, chicos, hola Litsi, hola Diego, o sea, chicos, imagínense esta pobre familia. O sea, se quedaba con el 40% del trabajo de todo un año. De todo un año. Profesor, Dígame. ¿y cómo lo hacían con, o sea, los reyes tenían hijos, pero se repartían la tierra y gobernaban sus tierras cada uno y se las dividían o cómo lo hacían? No, hija, no. Para que el poder del rey que estaba sobre el dominio del país, de la tierra, no se dividiera, el que recibía el cargo era el hijo mayor, varón, por lo general. Excepto en Inglaterra, que las mujeres, si eran las mayores, eran las herederas, ¿ya? En Inglaterra. Pero por lo general en Francia, el hijo mayor del rey era el que recibía el cargo, porque el cargo es hereditario, se traspasa de padres a hijos. No se repartía entre todos los hermanos, porque al repartir la tierra, repartía su poder y se debilitaba. ¿Ya? Por esa razón, el cargo pasaba al hijo mayor, no a la hija mayor, al hijo mayor. ¿Quedó claro, Litsi? Sí, profesor, gracias. Bien, chicos, quedamos en la diapositiva número 25 y si Dios así lo quiere, la próxima clase vamos a continuar con nuestra nueva materia. Vamos a parar la grabación.